Nunca pensé que estaría aquí hoy, compartiendo mi historia con el mundo. Si me hubieras preguntado hace años, me habría reído en tu cara, te habría desestimado, tal vez incluso te habría maldecido por sugerir que alguna vez cambiaría. Porque durante la mayor parte de mi vida, estuve segura de una cosa. Tenía razón. Era una guerrera, una creyente, una defensora de lo que creía que era la verdad. Pero la verdad es algo extraño. Tiene una forma de encontrarte, sin importar cuán profundamente te entierres en mentiras. Y cuando lo hace, no hay forma de esconderse de ella. Pasé décadas huyendo de la verdad, retorciéndola, doblándola, reformándola para que encajara con la imagen que quería ver. Hasta el día en que me alcanzó. Hasta el día en que morí. No siempre fui el hombre que ves ahora. Hubo un tiempo en que mi corazón estaba lleno de odio, cuando veía el mundo a través de una lente de división y superioridad. Me crié en un hogar donde esas creencias no solo se aceptaban, sino que eran ley. Desde que era un niño, me enseñaron que mi raza, mi gente, mis tradiciones, mi forma de vida, no solo eran mejores, sino que estaban ordenadas por Dios mismo. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Las personas que me dijeron estas cosas eran las personas en las que más confiaba. Mi padre, mis maestros, mi comunidad, mi iglesia. No solo me estaban enseñando historia, me estaban dando un propósito. Y cuando creces creyendo que tienes un propósito, especialmente uno dado por Dios, no lo cuestionas. Luchas por él. Eso fue lo que hice. Luché. Luché por lo que creía que era correcto. Llevé esas creencias como una armadura, utilizándolas para justificar cada acción, cada palabra, cada pensamiento. Me rodeé de personas que pensaban de la misma manera, que reforzaron esas ideas, que me empujaron más hacia esa oscuridad sin siquiera darme cuenta. Y antes de que me diera cuenta, el odio no era solo algo que sentía, era quien era. Me definía, me controlaba. Y lo peor de todo, lo permití. Porque cuando el odio es todo lo que has conocido, el amor comienza a verse como el enemigo. Durante años estuve en el frente de una guerra que ni siquiera entendía. Prediqué, marché, aterroricé, lastimé a la gente, y todo lo hice con una furia justa que ardía en mi interior. Creí que era intocable, creí que había sido elegida. Y cuando crees eso, cuando realmente crees que Dios está de tu lado, harás cualquier cosa para proteger esa creencia. Cualquier cosa. Incluso cuando el mundo te grite que pares. Incluso cuando la evidencia te mire a la cara. Incluso cuando tu propia alma comience a susurrar que algo no está bien. La silencias. Luchas con más fuerza. Te niegas a dejar ir. Porque dejar ir significa admitir que todo sobre lo que has construido tu vida era una mentira. Pero la verdad tiene una manera de abrirse paso, sin importar cuán fuertes sean los muros que construyas a su alrededor. Y para mí, ese momento llegó cuando menos lo esperaba. No llegó en forma de debate, ni de discusión, ni de una repentina comprensión. Llegó en forma de muerte, la mía, porque a veces, la única manera de ver verdaderamente el mundo tal como es salir de él. Y en esos pocos momentos en los que ya no era parte de este mundo, cuando mi alma estaba desnuda ante aquel a quien había dicho servir, lo vi todo. Me vi a mí mismo, vi mis pecados, vi la verdad, y me destruyó. Lo que sucedió después lo cambió todo. Me destrozó, me desmoronó, me despojó de todo lo que creía saber. Pero en esa destrucción sucedió algo más, algo que nunca esperé, algo que no merecía. Se me dio una opción, una oportunidad, un momento de gracia que nunca podría ganar, pero que no podía ignorar. Y a partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Porque una vez que ves la verdad, una vez que realmente la ves, nunca puedes dejar de verla. Y cuando esa verdad viene de la boca del mismo Dios al que pasaste tu vida afirmando seguir, no tienes más opción que escuchar. Y por eso estoy aquí. Estoy aquí para contarles lo que vi. Estoy aquí para compartir con ustedes el viaje que me llevó a caer de rodillas. Estoy aquí para mostrarles lo que sucede cuando un hombre que pensaba que lo sabía todo, se ve obligado a enfrentar la realidad de quién es realmente. Esta no es solo mi historia. Es una advertencia. Es un testimonio. Y si escuchan con atención,
Si realmente abren su corazón a lo que estoy a punto de decir, es posible que nunca vuelvan a ver el mundo de la misma manera. Nací en un mundo en el que el odio era normal. No era algo que se cuestionara, ni algo que se debatiera, ni algo que se considerara malo. Era tradición. Era la verdad. Era mi herencia. Mi padre era un hombre de Dios, un predicador, un líder en nuestro pequeño pueblo del sur. La gente lo respetaba, lo escuchaba, lo temía. Cuando hablaba, sus palabras tenían el peso de las escrituras y nadie se atrevía a cuestionarlas, especialmente yo. Porque en mi casa, cuestionar a mi padre era cuestionar a Dios. Y cuestionar a Dios era impensable. Crecí en el primer banco de nuestra iglesia, escuchando sermones que moldearon mi comprensión del mundo. Sermones que predicaban el orden, la jerarquía, la rectitud. Sermones que dejaban en claro quién pertenecía y quién no. Quién era elegido y quién maldecido. Quién era digno de amor y quién estaba condenado a la servidumbre. Todo estaba allí, en blanco y negro, escrito en las páginas de la Biblia. O al menos eso era lo que me decían. Desde que pude entender las palabras, me enseñaron que el mundo estaba dividido, que había quienes nacían para liderar y quienes nacían para seguir, quienes llevaban la luz y quienes vivían en la oscuridad. No era una cuestión de opinión, era la ley divina. Y mi padre se aseguró de que yo supiera exactamente cuál era mi posición. Yo era blanco, yo fui elegido, yo era superior, y por eso tenía un deber, una responsabilidad, una misión: proteger, sostener, defender la pureza de mi pueblo. No era odio, decía mi padre, era amor. Amor a Dios, amor a nuestra herencia, amor al orden que Él había creado. Esa era la mayor mentira de todas, porque el odio envuelto en el lenguaje del amor es el tipo más peligroso. Se infiltra en tu alma sin que te des cuenta. Te convence de que eres justo, de que eres bueno, de que estás haciendo lo correcto, incluso cuando lo que estás haciendo es malo. Aprendí muy pronto que mi mundo tenía enemigos. Estaban en todas partes, decía mi padre, en las calles, en las escuelas, en el gobierno. Intentaban arrebatarnos lo que era nuestro, corromper lo que era puro, destruir lo que Dios había ordenado. Por eso teníamos que ser fuertes, teníamos que estar alerta, teníamos que luchar. Yo era apenas un niño cuando escuché por primera vez las palabras «La maldición de Cam». Mi padre las predicó con fuego en su voz, con la Biblia abierta en sus manos, mientras su congregación asentía con la cabeza en señal de acuerdo. Génesis 9:25 declaró: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos». Y esa era toda la prueba que necesitábamos. Por eso las cosas eran como eran. Por eso los negros estaban por debajo de nosotros. Por eso teníamos que mantenerlos en su lugar. No era racismo, eran las escrituras, era la voluntad de Dios. Y por eso yo lo creía. Llevé conmigo esas palabras como un escudo. Me protegieron de la duda, de las preguntas, de la pequeña voz susurrante en el fondo de mi mente que a veces se preguntaba si algo de lo que decía tenía sentido. Ignoré esa voz. La ahogué con más escrituras, más sermones, más de la inquebrantable certeza de mi padre. Y con el tiempo, esa voz se desvaneció por completo. Fue más fácil de esa manera, porque una vez que empiezas a hacer preguntas, una vez que empiezas a ver grietas en los cimientos de tus creencias, todo se vuelve inestable. Y cuando toda tu identidad se construye sobre esas creencias, la inestabilidad es aterradora. No estaba preparada para eso. Así que me aferré a lo que me habían enseñado y lo abracé por completo. Dejé que me definiera. Dejé que me moldeara. Dejé que me convirtiera en algo en lo que nunca debería haberme convertido. Cuando llegué a la adolescencia, ya no me limitaba a escuchar los sermones de mi padre, sino que los predicaba yo mismo en mi escuela, en mi barrio, en mi casa. Corregía a cualquiera que se atreviera a hablar de igualdad, de justicia, de cambio. Los acallaba con las escrituras, con la historia, con el peso de generaciones a mis espaldas. No me limitaba a defender mis creencias. Atacaba todo lo que las amenazaba. Y cuanto más las defendía, más profundamente se arraigaban en mi corazón. Estaba convencido de que estaba librando una guerra santa.
de que estaba del lado de la verdad, de que estaba haciendo lo correcto. Pero la verdad tiene una forma de encontrarte, incluso cuando te niegas a mirarla. Y un día, me encontró a mí. Fue la primera vez que vi a un hombre negro mantenerse firme. No tenía miedo. No bajó la mirada. No se hizo a un lado. Me miró, directamente a los ojos, y por primera vez en mi vida, sentí algo que no entendía. Me habían enseñado que eran débiles, sumisos, inferiores. Pero este hombre no era nada de eso. Era fuerte, era orgulloso, era inquebrantable. Y en ese momento, algo dentro de mí vaciló. Era pequeño, apenas perceptible, pero estaba allí. Una grieta en el muro que había construido a mi alrededor. Una pregunta que no estaba lista para responder. La aparté, la ignoré, la silencié, pero nunca se fue del todo. Años después, recordaría ese momento y me daría cuenta de que era el principio. La primera señal de que mis cimientos no eran tan inquebrantables como había pensado. Pero en ese momento, estaba demasiado ciega para verlo. Demasiado orgullosa, demasiado segura. Redoblé la apuesta, presioné con más fuerza, me volví aún más radical. Porque eso es lo que hace el miedo. Hace que te aferres a lo familiar, incluso cuando lo familiar te está destruyendo. Y así, continué mi camino, convencida de que tenía razón. Convencida de que era fuerte, convencida de que estaba haciendo lo que Dios me había llamado a hacer. Pero la verdad me estaba esperando. Y cuando finalmente llegara, no sería gentil, me destrozaría. Y me mostraría lo único que había pasado toda mi vida tratando de evitar. Que todo lo que creía era una mentira. La primera vez que vi arder una cruz, sentí algo que nunca antes había sentido. Poder, pertenencia, propósito. Tenía 12 años y estaba de pie junto a mi padre en un claro en lo profundo del bosque, rodeado de hombres cuyos rostros conocía de toda la vida. Padres, tíos, vecinos, los mismos hombres que se sentaban junto a nosotros en la iglesia los domingos por la mañana, ahora vestidos con túnicas blancas, con sus voces bajas y reverentes mientras recitaban oraciones. La cruz que teníamos frente a nosotros era enorme. Sus llamas lamían el cielo nocturno y proyectaban largas sombras que danzaban sobre la multitud reunida. Mi padre puso una mano pesada sobre mi hombro y me miró con orgullo. ¿Sabes por qué quemamos la cruz, hijo? Sacudí la cabeza, incapaz de apartar la mirada de las llamas. No es un símbolo de odio, dijo con voz firme, inquebrantable. Es un símbolo de luz, la luz de Cristo brillando en la oscuridad. Y le creí cada palabra. Esa noche, algo cambió dentro de mí. Había crecido escuchando los sermones, las advertencias, las lecciones sobre quiénes éramos y quiénes no éramos. Pero esto era diferente. Esto no eran solo palabras. Esto era acción. Esto era real. Y yo quería ser parte de ello. Quería estar al lado de mi padre, al lado de estos hombres, y luchar por lo que creíamos. Era demasiado joven para entender que lo que estábamos luchando no era nada más que miedo envuelto en rectitud. Demasiado joven para darme cuenta de que no me estaban enseñando a amar a mi gente. Me estaban enseñando a odiar a todos los demás. El odio no es algo con lo que se nace, es algo que se te da. Y esa noche, de pie ante las llamas, lo acepté de buena gana. Los hombres que me rodeaban hablaban en susurros. Sus voces se mezclaban con el crepitar del fuego. Hablaban de nuestro pueblo, de los cambios que se avecinaban, de los hombres que se atrevían a pensar que podían ser iguales. Mi padre asentía con la cabeza, con la mandíbula apretada y los puños apretados a los costados. No podemos permitir que nos quiten lo que es nuestro, dijo un hombre con la voz cargada de ira. Tenemos que recordarles cuál es su lugar. Y esa noche lo hicieron. A la mañana siguiente, el periódico local informó de un incendio en la casa de una familia negra que acababa de mudarse a un barrio blanco. No hubo heridos ni muertos, pero el mensaje era claro. Y nadie, ni la policía, ni el alcalde, ni la gente que se sentaba en los bancos de nuestra iglesia todos los domingos, dijo una palabra. Porque en nuestro mundo, el silencio era acuerdo. Y su silencio era ensordecedor. No vi el miedo en sus ojos, el terror que se apoderó de su comunidad, el dolor que se instaló en sus huesos como una enfermedad.
Solo vi lo que mi padre quería que viera. Fuerza, unidad, victoria. Me llevaría años entender que lo que había presenciado esa noche no era poder, era cobardía. El tipo de cobardía que se esconde detrás de símbolos y escrituras, que se encubre con tradición y rectitud, que se convence a sí misma de que está haciendo la obra de Dios, cuando en realidad está haciendo la del diablo. Pero a los 12 años, estaba ciega a todo eso. Quería ser como mi padre, quería hacerlo sentir orgulloso. Y así, no cuestioné, no dudé. Me adentré en el fuego y dejé que me consumiera. Pasé mi adolescencia preparándome para la lucha en la que había nacido. Aprendí la historia que no enseñaban mis libros escolares, las historias transmitidas de generación en generación, las batallas que habíamos librado para mantener nuestra tierra, nuestra sangre, nuestra gente pura. Memoricé las escrituras que mi padre utilizó para justificar nuestras creencias, los versículos que hablaban de separación, de pueblo elegido, de orden divino. Estudié a los enemigos a los que nos habíamos enfrentado, los activistas, los políticos, los predicadores que se atrevieron a desafiar la forma en que eran las cosas, y cuanto más aprendía, más odiaba. No porque me hubieran hecho daño ni porque hubiera sufrido, sino porque me habían enseñado que el odio era lo único que se interponía entre nosotros y la destrucción. Y yo lo creía. Yo lo creía tanto, que cuando cumplí 16 años ya no me limitaba a escuchar los sermones, sino que los recitaba. Me puse de pie frente a mis compañeros, con la voz firme y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y les dije lo que me habían dicho, que éramos guerreros, que habíamos sido elegidos, que teníamos que luchar. Y ellos escucharon, asintieron, estuvieron de acuerdo, porque ellos también habían sido criados en los mismos hogares, con los mismos padres, en las mismas iglesias que nos habían enseñado a todos lo mismo, que el mundo estaba en contra de nosotros, que el cambio era el enemigo, que teníamos que mantenernos firmes, y así lo hicimos. La primera vez que levanté el puño con rabia, tenía 17 años. No fue en defensa propia ni por miedo, sino porque quería demostrar algo, a mi padre, a mis amigos, a mí misma. El chico al que había golpeado no me había hecho nada. Simplemente había existido en un espacio que, según me habían dicho, no era suyo. Y mientras me paraba sobre él, respirando con dificultad, con los nudillos magullados y ensangrentados, sentí algo que no esperaba. Me sentí poderosa, me sentí justa. Sentí que estaba haciendo exactamente lo que había nacido para hacer. No vi el dolor que había causado, la humanidad en sus ojos, la injusticia de todo aquello. Solo vi la aprobación en el rostro de mi padre cuando le conté lo que había sucedido. Y eso fue suficiente. Años después, recordaría ese momento y me sentiría mal. Desearía poder volver atrás, retractarme de todo, reparar el daño que había causado. Pero a los 17 años no sentía nada de eso. A los 17 años, estaba orgulloso, porque a los 17 años, todavía creía en la mentira. Cuando cumplí 18 años, ya me había convertido en todo lo que mi padre me había enseñado a ser. Fuerte, leal, inquebrantable en mis creencias. No tenía dudas, ni vacilaciones, ni grietas en los cimientos de lo que sabía que era verdad. Caminaba por la vida con certeza, con convicción, con el tipo de autocomplacencia que me hacía creer que era intocable. Me habían enseñado que el mundo era blanco y negro, nosotros y ellos, el bien y el mal, los elegidos y los condenados. Y yo sabía, sin la menor sombra de duda, que estaba del lado correcto de la historia, el lado que importaba, el lado que tenía a Dios de su lado. Esa certeza me dio un propósito, me dio una razón para despertarme cada mañana, me dio una causa por la que valía la pena luchar. Y estaba lista para luchar. El día que me invitaron a mi primera reunión oficial, sentí que me habían dado la llave de algo más grande que yo. Una hermandad, una causa, un legado que se remontaba a generaciones. Mi padre no habló mucho mientras conducíamos por los caminos de tierra de las afueras de la ciudad, con los faros de los coches cortando la espesa oscuridad de la noche. Me senté a su lado en silencio, con las manos apretadas en puños sobre el regazo y el corazón latiendo con fuerza de anticipación.
Había esperado este momento toda mi vida, y ahora había llegado. Cuando llegamos al claro, ya había hombres reunidos alrededor de una cruz en llamas, sus túnicas blancas brillando a la luz del fuego, sus voces bajas con oraciones murmuradas. Mi padre puso una mano sobre mi hombro, apretándolo con fuerza antes de guiarme hacia adelante. «Esta noche ocupa tu lugar», dijo, y le creí. La ceremonia no fue nada como yo la había imaginado. No hubo grandes discursos, ni rituales elaborados, ni votos dramáticos. Solo una pregunta sencilla, formulada por un hombre cuyo rostro no podía ver debajo de su capucha. ¿Juras defender la pureza de nuestro pueblo? ¿Defender nuestras tradiciones? ¿Luchar por nuestra forma de vida? Tenía la garganta seca. El pulso me martilleaba en los oídos, pero mi voz no vaciló. «Lo juro». Y eso fue todo. Unas pocas palabras, dichas bajo la mirada de las llamas, y ya no era solo el hijo de mi padre. Era uno de ellos. Un soldado en una guerra para la que me habían entrenado durante toda mi vida. Una guerra que nunca había cuestionado. Una guerra por la que estaba dispuesto a morir. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de lo fácil que es convencerse de que se lucha por algo noble cuando uno se rodea de personas que creen en la misma mentira. Aquella noche, me encontraba entre hombres que habían dedicado su vida a una causa basada en el miedo y la ignorancia, y no vi nada de eso. Todo lo que vi fue unidad, fuerza, hermandad. No vi el odio en sus ojos, la crueldad en sus corazones, la oscuridad que los había consumido. Solo vi lo que quería ver, y así me adentré más en el fuego, ciego a la verdad que estaba esperando para consumirme. La primera vez que me dieron una orden, la seguí sin cuestionarla. Una familia negra se había mudado a un barrio que antes había sido exclusivamente blanco y nos enviaron para persuadirlos de que se fueran. No se suponía que fuera violento. Un mensaje nada más. Una demostración de fuerza, un recordatorio de dónde no eran bienvenidos. Pero el odio tiene una forma de escalar sin control. En el momento en que llegamos, la noche se convirtió en un caos. Una ventana se hizo añicos, un porche delantero se incendió. Y luego, antes de que pudiera registrar lo que estaba sucediendo, los disparos atravesaron el aire. Un hombre cayó, un padre, un esposo, un extraño cuyo único delito había sido atreverse a vivir donde habíamos decidido que no pertenecía. Me quedé paralizada mientras los demás corrían, con el cuerpo entumecido y la mente en blanco. No había apretado el gatillo, no había encendido el fuego, pero había estado allí. Había observado, había dejado que sucediera. Y mientras estaba allí, mirando el cuerpo sin vida del hombre, algo dentro de mí se quebró. Era pequeño, casi imperceptible, pero estaba allí. Un susurro de duda, un destello de algo que no podía nombrar. Lo enterré tan rápido como apareció, empujándolo muy adentro, donde no tendría que enfrentarlo, porque enfrentarlo significaría admitir que todo lo que creía era una mentira, y no estaba lista para eso. Todavía no. Cuando volví a casa esa noche mi padre me estaba esperando. No me preguntó qué había pasado. No hacía falta. Lo podía ver en mi rostro, en mi silencio, en la forma en que me temblaban las manos mientras encendía un cigarrillo con dedos vacilantes. «La guerra no es bonita», dijo simplemente, colocando una pesada mano sobre mi hombro. «Pero es necesaria», asentí, exhalando humo en la oscuridad, convenciéndome de que tenía razón, de que esto era solo el comienzo, de que si quería ser fuerte, tenía que superar la duda, ahogar la culpa, enterrar la debilidad que amenazaba con colarse. Y así lo hice. Pero la duda es como una astilla enterrada profundamente en tu piel. Puedes ignorarla por un tiempo, fingir que no está ahí, pero con el tiempo se va enconando. Con el tiempo, exige ser vista, ser sentida, y no importa cuánto intentes silenciarla, no podrás ignorarla para siempre. Enterré la duda de la misma manera que me habían enseñado a enterrar cualquier otro sentimiento incómodo, con ira. Era la solución más fácil. Cada vez que las preguntas se colaban en mi mente, las ahogaba con odio, con acción, con el tipo de rabia que no exigía explicación. Me sumergí más en la causa, demostrando mi lealtad, mi dedicación, mi fuerza. No dudé, no vacilé, y por un tiempo funcionó.
La duda se desvaneció en el fondo, un eco distante que me negué a escuchar. Me convencí de que el hombre que había muerto esa noche no era mi responsabilidad, que él mismo se lo había buscado al negarse a irse. Eso era lo que me decían. Eso era lo que necesitaba creer. Pasaron los meses y me convertí en alguien a quien apenas reconocía. Mi nombre tenía peso en los círculos en los que me movía. Mi reputación crecía con cada acto de intimidación, cada misión completada, cada línea que cruzaba. Me respetaban, me temían. Era un líder entre hombres que habían pasado sus vidas luchando en la misma guerra que yo apenas comenzaba a comprender. Mi padre estaba orgulloso de mí. Mis hermanos confiaban en mí. Y me dije a mí mismo que eso era todo lo que importaba. Pero las grietas en mis cimientos se estaban extendiendo, lentas e insidiosas, como la podredumbre debajo de la superficie de algo que parecía irrompible. La primera vez que vi llorar a un niño por mi culpa, no sentí nada. Ese fue el momento en que debí saber que había ido demasiado lejos. Una noche habíamos ido a una casa tarde, con linternas en la mano, nuestras voces fuertes, nuestro mensaje claro. No los queríamos allí. Queríamos que tuvieran miedo. Y lo tenían. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que la madre apretaba a sus hijos contra su pecho, en la forma en que el padre se interponía entre nosotros y su familia, su cuerpo tenso, su mandíbula apretada, sus manos temblorosas. Pero era la niña la que me atormentaba. No podía tener más de 5 años. Estaba de pie en la puerta, sus pequeñas manos agarrando el borde de su camisón, sus ojos abiertos de terror. No gritó, no corrió, solo miró fijamente. Y por primera vez en mucho tiempo, dudé. Me dije a mí misma que no tenía motivos para sentirme culpable, que ella lo olvidaría, que crecería y seguiría adelante, y nunca volvería a pensar en esa noche. Pero en el fondo, yo sabía que no era así. Sabía que momentos como esos se quedaban grabados en la gente, que el miedo dejaba cicatrices que no se podían ver pero que eran tan reales como cualquier herida. Y aún así, no hice nada. Le di la espalda y me alejé, empujando la culpa hacia la boca del estómago, donde se enconó junto con el resto de las cosas que me negaba a afrontar. Pero esa imagen, esa niña, volvería a mí en los años siguientes. Un recordatorio del momento en que miré a los ojos de la inocencia y elegí ignorar lo que vi. El odio te ciega, te adormece, te priva de la capacidad de sentir algo más que ira, cualquier cosa menos rabia. Te convence de que las cosas que haces están justificadas, de que las personas a las que lastimas lo merecen, de que el dolor que causas es necesario. Me dije estas cosas tantas veces que casi las creí. Casi. Pero la verdad tiene una manera de abrirse paso, sin importar cuánto intentes ignorarla. Y para mí, el momento de la verdad estaba llegando. Solo que aún no lo sabía. Al mirar atrás, me doy cuenta de que ya había empezado a cambiar mucho antes de estar dispuesta a admitirlo. Fue en los pequeños momentos, en los pensamientos fugaces, en los breves destellos de duda que rechacé antes de que pudieran arraigarse. Fue en la forma en que evitaba mirar a ciertas personas a los ojos, en la forma en que me estremecía cuando oía llorar a un niño, en la forma en que empecé a cuestionar cosas que nunca antes me había cuestionado. Pero el cambio no ocurre de repente. Es lento, doloroso, lleno de resistencia. Y me resistí con todas mis fuerzas. Pero nadie puede huir de la verdad para siempre. Y cuando finalmente me alcanzó, no llegó como un susurro, ni como una pregunta, ni como un momento de reflexión silenciosa. Llegó como una tormenta, una fuerza violenta e innegable que destrozó todo lo que creía saber y me dejó sin nada más que la realidad que había pasado toda mi vida tratando de evitar. Y en ese momento, de pie al borde de todo lo que había construido, tuve que tomar una decisión: aferrarme a la mentira o enfrentarme a la verdad. Fue la decisión más difícil que jamás había tomado, pero era la única que podía salvarme. No me desperté un día y decidí cambiar. No es así como sucede. El odio no es algo que se pueda apagar como si fuera un interruptor. Es algo que se instala en ti, que se entrelaza con tu identidad hasta que ya no puedes distinguir dónde empieza y dónde termina. Me llevó años construir la persona en la que me había convertido. Años de adoctrinamiento,
de refuerzo, de rodearme de personas que creían lo mismo que yo. Me llevaría el mismo tiempo deshacerlo, pero la primera grieta en el muro, el primer momento real en el que sentí que algo cambiaba dentro de mí, no vino de un sermón, ni de una protesta, ni de una confrontación. Vino de la amabilidad. Y eso, más que cualquier otra cosa, me aterrorizó. Fue algo sencillo, un momento que no debería haber importado, que debería haber podido ignorar. Una noche había entrado en una pequeña gasolinera, todavía con la chaqueta que me identificaba como parte de algo odioso, algo peligroso. El empleado detrás del mostrador era negro, un hombre mayor con ojos cansados y un comportamiento tranquilo. No le hablé más allá del necesario intercambio de palabras, no lo saludé más allá de lo requerido, pero cuando me di vuelta para irme, con las manos ocupadas, hizo algo que no esperaba. Me deseó buenas noches, no con sarcasmo, no con ira, no con miedo, solo con una amabilidad simple y genuina que me tomó por sorpresa. No supe cómo responder. Murmuré algo en voz baja. Me fui sin mirar atrás y durante el resto de la noche no pude dejar de pensar en eso. Fue algo muy pequeño, solo palabras, solo cortesía, pero me inquietó de una manera que no entendía, porque en mi mundo, en el mundo que había construido para mí, se suponía que debía haber bandos, nosotros y ellos, y sin embargo, en ese momento, no había bandos. Solo dos hombres parados en el mismo lugar, existiendo en el mismo momento. No debería haber importado, pero sí importó, porque por primera vez en mi vida, me encontré preguntándome si todo lo que me habían enseñado sobre personas como él estaba mal. Y ese pensamiento, ese único pensamiento, era más peligroso que cualquier otra cosa con la que me hubiera topado. Traté de apartarlo. Me dije a mí misma que no era nada, que estaba pensando demasiado, que estaba siendo débil. Pero el pensamiento se quedó conmigo, arrastrándose por los bordes de mi mente cuando menos lo esperaba. Y luego, sucedió de nuevo. Otro pequeño momento. Otro acto de bondad que no podía explicar. Esta vez, fue una mujer. Alguien a quien había conocido de pasada. Alguien que tenía todas las razones para odiarme, temerme, ignorarme. En cambio, me ofreció ayuda cuando vio que la necesitaba. Sin dudarlo, sin juzgarme. Y una vez más, me encontré sacudida por algo que no debería haber importado. Pero sí importó. Había pasado toda mi vida creyendo que formaba parte de algo más grande, algo justo, algo justificado. Pero si eso era cierto, ¿por qué entonces las personas a las que me habían enseñado a odiar me mostraban más humanidad de la que yo les había mostrado? ¿Por qué me trataban con una amabilidad que yo nunca les había correspondido? Esas preguntas me aterrorizaban, porque si no podía responderlas, entonces tenía que aceptar la posibilidad de que todo lo que creía fuera una mentira. Y no estaba preparada para eso. Todavía no. Así que luché contra ello. Me sumergí más profundamente en la vida que había elegido, rodeándome de personas que reforzarían las creencias que estaba empezando a cuestionar. Me recordé la historia, los argumentos, las escrituras distorsionadas para que encajaran con nuestra causa. Me convencí de que esos momentos de duda no eran más que trucos, debilidades que había que ignorar. Pero cuanto más luchaba contra ello, más fuerte se hacía. La duda, una vez plantada, no desaparece simplemente. Crece, se propaga, y no importa cuánto intentes silenciarla, encuentra la manera de hacerse oír. El momento decisivo llegó cuando vi a alguien a quien una vez consideré un hermano cruzar la misma línea que yo había estado evitando. Era un hombre al que conocía desde hacía años, alguien en quien había confiado, alguien que había estado a mi lado en los peores momentos, y sin embargo, se había ido. No estaba muerto, no estaba exiliado, simplemente se había ido, se había marchado, lo había dejado todo atrás, había desaparecido sin decir palabra, y cuando oí que pronunciaban su nombre entre los demás, lo hice con veneno, con repugnancia, con el tipo de odio que reservamos para los traidores. Pregunté qué había pasado y la respuesta fue sencilla. Había cambiado. Había visto la verdad. Se había dado cuenta de lo que éramos y en lo que nos habíamos convertido. Y había elegido otra cosa. Debería haberme puesto furiosa.
Debería haberlo odiado por su traición, pero en lugar de eso, sentí algo más: envidia, porque él había hecho lo que yo tenía demasiado miedo de hacer. Se había mirado al espejo, se había enfrentado a la verdad y se había marchado. Y en ese momento, me di cuenta de que estaba en la misma encrucijada. Podía sentirlo en mis huesos. La misma elección estaba frente a mí. Y por primera vez, me permití preguntarme: ¿y si él tenía razón? ¿Y si la vida que había construido no era una vida en absoluto, sino una prisión? ¿Y si todo en lo que creía era una mentira? ¿Y si había tenido demasiado miedo de admitirlo? Ese pensamiento era como un incendio forestal que consumía todo a su paso. Y una vez que había empezado, no había forma de detenerlo. Los momentos de duda que había enterrado comenzaron a salir a la superficie con una fuerza que no podía controlar. Los recuerdos que había ignorado exigían ser enfrentados. Las preguntas que había silenciado clamaban por respuestas. Y sin importar cuánto me esforzara en luchar contra ello, sabía la verdad. La había sabido durante mucho tiempo, solo que había tenido demasiado miedo para admitirlo. Pero el miedo solo puede mantenerte cautivo por un tiempo. Y se acercaba el día en que tendría que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Luché contra la verdad con todas mis fuerzas. Me aferré a las creencias que me habían formado. Me rodeé de personas que me aseguraban que tenía razón. Me negué a escuchar la voz de mi cabeza, la que susurraba a altas horas de la noche, la que cuestionaba todo aquello sobre lo que había construido mi vida. Porque si admitía que estaba equivocada, aunque fuera por un segundo, todo se derrumbaría. Mi identidad, mi propósito, mi lugar en el mundo, todo desaparecería. Y esa clase de pérdida era peor que cualquier otra cosa que pudiera imaginar. Así que me aferré, aferrándome con fuerza a la mentira, convenciéndome de que si ignoraba la duda el tiempo suficiente, desaparecería. Pero no fue así. Se hizo más fuerte. Empecé a ver cosas que nunca antes había notado, cosas que antes había ignorado o justificado. La forma en que hablábamos de las personas que se veían diferentes a nosotros. La forma en que las culpábamos de todo lo malo del mundo, de los problemas que habíamos creado nosotros mismos. La forma en que las deshumanizábamos, las convertíamos en algo inferior, algo indigno de respeto, de dignidad, de vida. Nunca lo había cuestionado antes, pero ahora no podía dejar de cuestionarlo. Empecé a observar a las personas que me rodeaban más de cerca, la forma en que se reían del dolor que causaban, la forma en que celebraban la crueldad como si fuera justicia. Yo había sido uno de ellos. Había hecho las mismas cosas, dicho las mismas palabras, y por primera vez me sentí enferma. El momento en que me di cuenta de que ya no podía hacerlo, llegó en forma de un joven. No era diferente de los otros a los que habíamos apuntado antes. Solo un niño, apenas saliendo de la adolescencia, caminando por la calle equivocada en el momento equivocado. Lo acorralamos, lo rodeamos, le dejamos en claro que no era bienvenido allí. Se suponía que yo debía liderar la carga. Se suponía que debía demostrar mi lealtad, pero no podía moverme. Lo miré de verdad, y por primera vez, vi más de lo que me habían dicho que viera. Vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que había visto en esa niña todos esos años atrás. Y de repente, me vi a mí mismo. Vi el monstruo en el que me había convertido. Di un paso atrás. Los demás no se dieron cuenta al principio, demasiado absortos en su propia agresión, en su propia rectitud. Pero cuando lo hicieron, se volvieron hacia mí, confundidos. Gritaron mi nombre, esperando que actuara, que hiciera lo que se esperaba de mí. Pero no pude. Sentí que me ahogaba, que me asfixiaba bajo el peso de mis propios pecados. El aire era denso, los sonidos a mi alrededor amortiguados, mi cuerpo congelado en el lugar. Quería correr, pero no tenía a dónde ir. Había pasado toda mi vida construyendo este mundo, rodeándome de personas que pensaban como yo, creían como yo, odiaban como yo. Si me iba no tendría nada, sin amigos, sin familia, sin identidad, y eso me aterrorizaba. Pero quedarme allí me aterrorizaba aún más. Así que corrí. Le di la espalda a todo, a todos, y corrí. No sabía a dónde iba.
Solo sabía que ya no podía estar allí. Mis piernas me llevaron por las calles oscuras, pasando por los lugares que alguna vez me habían parecido mi hogar, pasando por la gente que ya no me llamaría hermano. Corrí hasta que me ardieron los pulmones, hasta que se me nubló la vista, hasta que caí de rodillas, sin aliento, con las manos temblorosas, la mente gritando. Lo había logrado, me había alejado, pero no tenía idea de lo que vendría después. Abandonar la vida que había conocido no fue tan sencillo como marcharme. No se trataba solo de darle la espalda a las personas a las que una vez había llamado mis hermanos. No se trataba solo de perder una comunidad. Se trataba de perderlo todo. Se trataba de entrar en un mundo que no comprendía, un mundo que había pasado toda mi vida creyendo que estaba en mi contra. Y por primera vez, yo era el extraño, el enemigo, el que no tenía ningún lugar al que pertenecer. Había pasado años pensando que era fuerte, inquebrantable. Pero en ese momento, nunca me había sentido más débil. El miedo no me abandonó. Me siguió, una sombra que se aferraba a mí donde quiera que iba. Había pasado toda mi vida convencida de que las personas fuera de mi mundo eran el enemigo. Ahora tenía que enfrentarlas. Tenía que mirarlas a los ojos, sabiendo lo que había hecho, sabiendo lo que había creído. Y no sabía si alguna vez sería capaz de enmendar lo que había hecho. No sabía si siquiera merecía intentarlo, pero sí sabía una cosa. No podía volver atrás. No importaba lo perdida que me sintiera. No importaba lo sola que estuviera. Nunca regresaría a la oscuridad que una vez había llamado hogar. Porque una vez que ves la verdad, una vez que la ves de verdad, no hay vuelta atrás. Solo hay un camino hacia adelante. Incluso si el camino por delante es incierto. Incluso si el camino por delante es aterrador. Y así, sin nada más que mi culpa y mi vergüenza para guiarme, di mis primeros pasos hacia algo nuevo, algo desconocido, algo de lo que había pasado toda mi vida huyendo. La verdad, no sabía a dónde ir, no tenía ningún plan, ningún destino, ni idea de cómo sería la vida fuera de mi mundo. Todo lo que sabía era que no podía quedarme donde estaba. Había pasado tanto tiempo definiéndome a mí mismo por el odio que sin él me sentía como nada. Un cascarón vacío. Un hombre sin un pasado al que aferrarse y sin un futuro que valiera la pena imaginar. La primera noche dormí en mi coche, aparcado en las afueras de la ciudad, con miedo de volver a casa, miedo de que me vieran. Seguía esperando que alguien me encontrara, que me arrastrara de vuelta, que me exigiera una explicación que no tenía. Pero nadie vino. Estaba solo. Y por primera vez en mi vida, comprendí de verdad lo que eso significaba. Conduje durante horas, sin rumbo, viendo cómo la ciudad que había conocido durante toda mi vida se desvanecía en mi espejo retrovisor. Cuanto más avanzaba, más sentía el peso de mi decisión sobre mi pecho. No había forma de deshacerlo. No había vuelta atrás. Había pasado años construyendo mi reputación, demostrando mi lealtad, asegurándome de que todos supieran exactamente lo que representaba. Y ahora, yo no era nada. No tenía trabajo, ni amigos, ni idea de cómo existir fuera de la identidad a la que me había aferrado durante tanto tiempo. Todos mis instintos me decían que diera la vuelta, que regresara a lo familiar, incluso si eso significaba mentirme a mí mismo por el resto de mi vida. Pero no podía. Había visto demasiado. Sentido demasiado. Había mirado a los ojos a las personas a las que una vez había llamado mis enemigos y me había dado cuenta de que eran humanos. Y esa única verdad lo había desentrañado todo. Terminé en un pequeño motel en las afueras de una ciudad en la que nunca había estado antes. Era barato, apenas más que una cama y 4 paredes, pero era suficiente. Era seguro. Me senté en el borde del colchón, mirando al suelo, con las manos agarrando mis rodillas, mi mente acelerada. Pensé en mi padre, en los hombres que había dejado atrás, en lo que dirían si supieran dónde estaba, si supieran lo que había hecho. Y entonces, por primera vez en años, lloré. No fue algo silencioso, no fue algo controlado ni digno. Fue crudo, violento, una liberación de todo lo que había enterrado durante tanto tiempo. La culpa, la vergüenza, el miedo, salió de mí a borbotones, imparable, abrumador, ahogándome en la realidad de lo que me había convertido.
lo que había hecho, y por primera vez me permití sentirlo. No dormí esa noche. Mi mente no me lo permitía. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las personas a las que había hecho daño. El padre tendido en el pavimento, a quien le habían arrebatado la vida en un instante. La niña de pie en la puerta, viendo cómo le arrebataban todo lo que conocía. El joven en la calle, rodeado, aterrorizado, esperando una misericordia que nunca llegaría. Sus rostros me perseguían. Sus voces resonaban en mi mente. Y sabía que, por mucho que corriera, nunca podría superarlos. A la mañana siguiente, me paré frente al espejo del motel y miré a un extraño. El hombre que me miraba no era el que me había convertido durante años. Era otra cosa, algo roto, algo perdido. Ya no sabía quién era yo, y eso me aterrorizaba. Pero en ese momento, tomé una decisión. No podía borrar lo que había hecho. No podía deshacer el dolor que había causado, pero podía enfrentarlo. Podía tratar de comprenderlo. Y tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de arreglarlo. Pero decirlo y hacerlo eran dos cosas muy diferentes. No tenía ni idea de por dónde empezar. No tenía ni idea de a quién recurrir. La idea de entrar en un mundo que había pasado toda mi vida odiando, de enfrentarme a las mismas personas a las que había hecho daño, parecía imposible. Había pasado años creyendo que nunca perdonarían a alguien como yo, que nunca me aceptarían, y tal vez no lo hicieran, tal vez no lo mereciera, pero tenía que intentarlo. El primer paso fue el más difícil. Entré en la ciudad agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Aparqué delante de un pequeño restaurante y observé a la gente ir y venir. Gente normal que vivía su vida sin darse cuenta de la tormenta que se desataba en mi interior. Y entonces lo vi. El joven de aquella noche, el que casi había destruido. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, riendo con un amigo, vivo, completo, y por un breve instante, pensé en marcharme, pero no lo hice. En cambio, entré en el coche con el corazón palpitando fuerte, la garganta seca y todo el cuerpo gritándome que diera media vuelta. Levantó la mirada cuando me acerqué, su sonrisa se desvaneció y sus ojos se entrecerraron. Me reconoció. Por supuesto que sí. ¿Cómo no iba a reconocerme? Me quedé allí, congelada. Cada palabra que había ensayado se desvaneció de mi mente. Y entonces, de alguna manera, encontré mi voz. Lo siento, dije. Solo 2 palabras, pero soportaron el peso de todo. Al principio no habló. Se quedó mirándome fijamente, con expresión indescifrable. Y luego finalmente, me hizo la pregunta que más temía. ¿Por qué? No tenía una respuesta sencilla. No tenía una excusa. Todo lo que tenía era la verdad. Así que le conté. Sobre mi padre. Sobre las mentiras que me habían enseñado a creer, sobre el miedo que me había formado, la ira que me había controlado, la duda que me había carcomido hasta que ya no pude ignorarla. Le conté sobre el momento en que me di cuenta de que no podía seguir viviendo como lo había hecho, el momento en que me alejé, el momento en que finalmente vi la verdad. Y cuando terminé, me preparé para su reacción. Podría haberme maldecido, podría haberme golpeado. Podría haberme dicho que nunca podría compensar lo que había hecho, y habría tenido razón, pero no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, se limitó a mirarme. Realmente me miró, como si tratara de ver más allá del hombre que había sido, al hombre en el que estaba tratando de convertirme, y luego asintió, no en señal de perdón, no en señal de aceptación, sino de comprensión, y en ese momento me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, había una manera de seguir adelante. Tal vez no estaba más allá de la redención. Tal vez podía cambiar. Tal vez, si estaba dispuesta a luchar por ello, podría convertirme en alguien que valiera la pena salvar. Pasé las siguientes semanas en silencio, tratando de darle sentido a todo. La conversación en el restaurante me había sacudido más de lo que quería admitir. No porque me hubiera encontrado con ira o rechazo, sino porque me había encontrado con algo más, algo que nunca había esperado. Comprensión. No era perdón, no era aceptación, pero era un comienzo. Y para alguien como yo, eso era más de lo que merecía. Pero no sabía qué hacer a continuación.
Había dado el primer paso, me había alejado de la vida que había conocido, pero no tenía idea de cómo seguir adelante. Había pasado toda mi vida creyendo en una cosa, y ahora, esa creencia había desaparecido. ¿Qué quedaba? ¿Quién era yo sin ella? Pasé mis días en el motel, mirando al techo, tratando de ignorar las voces en mi cabeza que me decían que había cometido un error, que debía regresar, que no era demasiado tarde. Había quemado puentes, pero aún había formas de regresar. Lo sabía, y sin embargo, no podía obligarme a hacerlo, porque, aunque el camino que tenía por delante era incierto, sabía una cosa con absoluta claridad: nunca podría volver a ser la persona que había sido. Ese hombre se había ido, y aunque todavía no sabía en quién me estaba convirtiendo, sabía que tenía que seguir avanzando, pero el mundo no me lo puso fácil. La primera vez que salí a la calle y caminé entre la gente sin el escudo de mi antigua identidad, me sentí expuesta, vulnerable. La chaqueta con sus símbolos de odio había sido mi armadura, mi protección, mi declaración al mundo de quién era yo. Sin ella, me sentía pequeña, débil, y en cierto modo, eso era exactamente lo que necesitaba sentir. Había pasado mi vida creyendo que el poder provenía de la fuerza, del control, pero tal vez el verdadero poder provenía de otra cosa, de la capacidad de admitir cuando te equivocas, de la voluntad de cambiar, del coraje de empezar de nuevo, incluso cuando no sabes si alguna vez te aceptarán. Acepté un trabajo en un pequeño taller mecánico, el único lugar que me contrataba sin referencias ni experiencia real fuera de la vida que había dejado atrás. El trabajo era duro, las horas eran largas, pero lo agradecí. Necesitaba algo para mantener mis manos ocupadas, algo que me distrajera de los pensamientos que amenazaban con consumirme. Los hombres con los que trabajaba no me hacían preguntas. Podían ver que estaba huyendo de algo, pero no me presionaban. Y por eso estaba agradecida. No estaba lista para contar mi historia. Todavía no. Pero un día, el pasado me alcanzó. Estaba trabajando hasta tarde, limpiándome la grasa de las manos, cuando oí una voz detrás de mí. Una voz que no había oído en meses. Así que aquí es donde te has estado escondiendo. Me di la vuelta lentamente, con el estómago retorcido. Era uno de ellos. Un hombre al que una vez había llamado mi hermano. Estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, mirándome como si fuera un extraño, como si fuera algo menos que humano, de la misma manera que habíamos mirado a los demás durante años. Debería haber sabido que ibas a huir, dijo, con la voz cargada de desprecio. Nunca tuviste el estómago para esta vida. Podría haberle discutido. Podría haberle dicho que estaba equivocado, que yo había estado tan comprometida como cualquiera de ellos, que había creído en la causa con cada fibra de mi ser. Pero ¿qué sentido habría tenido? Él tenía razón. Había huido. No por miedo, sino por algo más profundo. Algo que todavía no comprendía del todo. Así que, en lugar de eso, me limité a asentir. Sí, dije. Corrí. Su mandíbula se tensó. Por un momento, pensé que me iba a pegar, pero luego, simplemente negó con la cabeza. Sabes que no lo dejarán pasar, dijo. Tú tomaste tu decisión, le diste la espalda a todo, y ahora tendrás que vivir con eso. Luego, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la noche. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Él tenía razón. Había tomado mi decisión, y tendría que vivir con ella. Pero por primera vez me di cuenta de que estaba bien con eso. Porque por primera vez en mi vida había elegido algo por mí misma. No porque fuera lo que me habían enseñado, no porque fuera lo que se esperaba de mí, sino porque era lo correcto. Y sin importar lo que sucediera después, seguiría adelante. Porque no había otra opción. Ya no. Había pasado tanto tiempo huyendo que nunca me había parado a pensar en lo que vendría después. Marcharme era una cosa, pero reconstruir una vida desde cero era otra. No tenía un mapa de ruta, ninguna guía, ninguna idea de cómo navegar en un mundo del que me había pasado años convenciéndome de que era mi enemigo. Todos los días, me despertaba con la misma pregunta: ¿hacia dónde voy desde aquí?
y durante mucho tiempo no tuve respuesta. El pasado se aferraba a mí como una sombra, siguiéndome a donde quiera que fuera, recordándome las cosas que había hecho, las personas a las que había hecho daño, la persona que había sido. No importaba cuánta distancia pusiera entre mí y mi antigua vida, siempre estaba allí, esperándome en los momentos de tranquilidad, cuando ya no tenía nada que me distrajera. Pero poco a poco, pieza por pieza, empecé a reconstruirme. El trabajo en el taller mecánico me dio estabilidad, algo a lo que aferrarme cuando todo lo demás parecía incierto. Era un trabajo honesto, algo que podía hacer con mis manos, algo que no requería que yo fuera nada más que un hombre que intentaba avanzar. Los hombres con los que trabajaba seguían sin hacer preguntas, pero con el tiempo, el silencio entre nosotros se convirtió en algo más, en un entendimiento, una aceptación silenciosa. No sabían quién había sido yo, y no necesitaban saberlo. Todo lo que sabían era que yo aparecía todos los días, que hacía el trabajo, que me guardaba para mí mismo. Y por ahora, eso era suficiente. La primera vez que volví a ver a alguien de mi antigua vida, no fue una confrontación, no fue una amenaza, fue solo un recordatorio de lo cerca que estaba realmente el pasado. Estaba en una tienda de comestibles, ocupándome de mis asuntos, cuando vi a un hombre de pie al final del pasillo. Lo reconocí de inmediato. Un ex hermano, alguien con quien había marchado, a mi lado había luchado, en quien había creído. Nuestras miradas se cruzaron y, por un momento, el tiempo se congeló. Esperaba ira, odio, alguna señal de que me veía como un traidor, pero en cambio, solo hubo algo más, algo que no podía nombrar. Un destello de reconocimiento, un momento de vacilación, y luego, así como así, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Debería haber sentido alivio, pero en lugar de eso, sentí algo más, un peso que me oprimía, porque sabía que por cada persona como él que eligiera ignorarme, habría otras que no lo harían, otras que me verían como un enemigo, un objetivo, un cabo suelto que necesitaba resolver, y no tenía idea de cuándo llegaría ese día. Así que me preparé, me moví con cuidado, evité los lugares donde sabía que podrían estar, pero me negué a dejar que el miedo me controlara. Había pasado toda mi vida con miedo, miedo a la verdad, miedo al cambio, miedo a perder el único mundo que había conocido. Y ya no viviría así, pero también sabía que sobrevivir no era suficiente. No bastaba con alejarme, distanciarme, empezar de nuevo en silencio. Había pasado años difundiendo odio, envenenando mentes, convirtiendo a personas en soldados de una causa construida sobre mentiras, y tenía la responsabilidad de reparar el daño que había causado, incluso si me costaba todo. La primera vez que hablé públicamente de mi pasado, me sentí como si me hubiera lanzado al vacío. Me habían invitado a una pequeña reunión en un centro comunitario, un lugar donde la gente se reunía para hablar de cuestiones raciales y de reconciliación. No sabía qué estaba haciendo allí. No sabía si tenía derecho a hablar. Pero cuando alguien me preguntó por qué me había ido, por qué había decidido darle la espalda a todo lo que alguna vez había creído, me di cuenta de que le debía la verdad. Así que les conté. Les hablé de mi padre, de los sermones de la iglesia, de las mentiras que me habían formado desde el momento en que nací. Les conté de los momentos de duda, de las grietas en mis creencias, del miedo a perderlo todo. Les conté de la noche en que huí, del peso de mi pasado, de la culpa que me seguía a todas partes. Y cuando terminé, hubo silencio, un silencio pesado y sofocante. Entonces alguien habló. ¿Qué quieres ahora? La pregunta me impactó más que cualquier otra cosa, porque la verdad era que no lo sabía. No esperaba perdón, no esperaba aceptación, solo sabía que quería hacer algo, cualquier cosa, para compensar el daño que había causado. Y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente como punto de partida. Empecé a hablar con más frecuencia, al principio despacio, luego con más convicción. Hablaba con cualquiera que quisiera escucharme. Grupos pequeños, organizaciones comunitarias, incluso iglesias. Contaba mi historia, no para ganar simpatía, no para disculparme, sino para advertir a los demás.
para mostrarles lo fácil que era caer en la trampa del odio, para hacerles entender que nadie nace así, que el odio es algo que se enseña, algo que se aprende, algo que se puede desaprender. Y cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que no estaba solo. Había otros como yo, personas que habían recorrido el mismo camino, que habían sido consumidas por la misma oscuridad, que habían encontrado la salida. Algunos se habían ido años antes que yo, algunos apenas habían comenzado a cuestionarse, pero todos compartíamos la misma carga, la misma necesidad de hacer las cosas bien. Y juntos, comenzamos a contraatacar, no con los puños, no con la ira, sino con la verdad. Durante años, había formado parte de algo diseñado para separar a las personas. Ahora, quería formar parte de algo que las uniera, pero también sabía que la redención no era algo que se daba libremente. Era algo que había que ganar, día a día, momento a momento. Y estaba dispuesta a pasar el resto de mi vida demostrando que yo era más que lo peor que había hecho en mi vida. Porque la verdad era que nunca podría recuperar el pasado, nunca podría deshacer el dolor que había causado, pero podía elegir pasar cada día avanzando, luchando por algo mejor. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente. Sabía que hablar abiertamente tenía consecuencias. Había pasado años entre hombres que veían la traición como el peor pecado imaginable, que creían que darle la espalda a la causa era peor que la muerte misma. Había visto lo que les pasaba a quienes se iban y hablaban en su contra. Amenazas, violencia. Algunos simplemente desaparecían. Y sin embargo, no podía parar. Porque cuanto más hablaba, más veía el impacto de mis palabras. La gente escuchaba. Algunos con ira, algunos con escepticismo, algunos con cautelosa esperanza. Pero escuchaban. Y eso significaba que tenía la responsabilidad de seguir adelante, sin importar el costo. La primera amenaza llegó en forma de una carta que me metieron debajo de la puerta, sin firma ni remitente. Solo un mensaje sencillo, escrito en letras gruesas y desiguales. Sabemos dónde estás. Me quedé mirando el papel durante un buen rato, sintiendo su peso asentarse en mi pecho. Sabía que esto iba a pasar. Me había preparado para ello. Pero saber y sentir son dos cosas diferentes. Y por un momento, solo un momento, el miedo volvió a apoderarse de mí. Ese miedo antiguo y familiar que me había mantenido atrapada durante tanto tiempo. Pero luego respiré profundamente y me recordé la verdad. Había tomado mi decisión. Había elegido el camino más difícil. Y ahora no daría marcha atrás. Pero no fui tonta. Cambié mis rutinas. Me mantuve atenta a mi entorno. Me aseguré de que nunca me tomaran por sorpresa. Había pasado años aprendiendo a infundir miedo en los demás. Ahora, tenía que aprender a enfrentarme a ese miedo yo misma. Me acerqué a personas que se habían ido antes que yo, a aquellas que habían recorrido ese camino y sobrevivieron. Me dieron consejos, advertencias, confianza. «Quieren que tengas miedo», me dijo un hombre. «Si dejas que ese miedo te controle, ellos ganan». Y me negué a dejar que ganaran. Así que seguí hablando. Seguí contando mi historia. Y al hacerlo, conocí a otras personas que habían quedado atrapadas en el mismo ciclo de odio. Algunas estaban empezando a cuestionarse. Algunas ya habían dado los primeros pasos para irse. Algunas todavía tenían demasiado miedo. Reconocí la mirada en sus ojos porque la había visto en mi propio reflejo. Y supe que para ellas, escuchar mi historia podría ser la diferencia entre quedarse o escapar. Y si podía ayudar a una sola persona a liberarse, entonces cada riesgo valía la pena. Pero dejar atrás el pasado nunca es tan sencillo. No importaba lo lejos que corriera, no importaba lo mucho que cambiara, siempre había recordatorios. Seguían siendo fantasmas. Un día, cuando salía de un evento en el que iba a dar una conferencia, lo vi. Mi padre estaba de pie al fondo de la sala, con el rostro inexpresivo, sus ojos clavados en mí. No me había contactado desde que me fui, no había dicho mi nombre, y sin embargo, allí estaba, observando, juzgando. No sabía qué decir. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, se dio la vuelta y se alejó, sin palabras, sin confrontación.
solo silencio. Y de alguna manera, eso fue peor que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Pasé esa noche luchando con emociones que creía haber enterrado. Culpa, vergüenza, la vieja necesidad de buscar su aprobación, de hacerle entender. Pero ahora sabía que no era así. Algunas personas nunca cambiarían. Algunas personas preferirían morir aferrándose a su odio antes que admitir que se habían equivocado. Y yo no podía controlar eso. Solo podía controlarme a mí misma. Aún así, dolía, más de lo que quería admitir. Pero en las semanas siguientes, ocurrió algo más. Recibí un mensaje, no de mi padre, sino de otra persona de mi familia. Un primo, alguien con quien había crecido, alguien que había compartido mis creencias en algún momento. Vi tu charla, decía el mensaje. Creo que tenemos que hablar. Y por primera vez, me permití tener esperanza. Lo conocí en un restaurante tranquilo, el mismo tipo de lugar donde había comenzado mi propio viaje. Parecía incómodo, se movía en su asiento, miraba a su alrededor como si tuviera miedo de que lo vieran. Reconocí el miedo. Había vivido en él durante tanto tiempo. No sé si puedo hacer lo que tú hiciste, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Pero estoy empezando a ver las cosas de otra manera. Me incliné hacia adelante y lo miré a los ojos. Ya basta, dije. Por ahora, basta. Porque sabía lo duros que eran esos primeros pasos. Sabía lo que era estar al borde de todo lo que uno había conocido, mirando fijamente a lo desconocido, aterrorizado de dar el salto. Y sabía que la única manera de que la gente pudiera salir adelante era si alguien más les mostraba el camino. Así que esa se convirtió en mi misión. No solo hablar, sino escuchar. No solo contar mi historia, sino ayudar a otros a encontrar su propio camino. No podía borrar el pasado. No podía deshacer el daño que había causado, pero podía asegurarme de que nadie más tuviera que pasar por eso solo. Y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente. Cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que mi historia no era solo la mía. Era la historia de muchas otras personas. Personas que habían quedado atrapadas en las mismas mentiras, que habían sido moldeadas por el mismo miedo, que habían recorrido el mismo camino de odio y arrepentimiento. Algunas ya se habían ido, tratando de reconstruir sus vidas en silencio. Otras todavía estaban dentro, tambaleándose al borde, temerosas de adentrarse en lo desconocido. Y algunas nunca lo habían cuestionado en absoluto, aferrándose a sus creencias con la misma certeza ciega que yo una vez tuve. Me los encontré en todas partes, entre el público que asistía a mis charlas, en los rincones tranquilos de los aparcamientos después de los eventos, donde esperaban a que todos los demás se fueran antes de acercarse a mí, en mensajes en línea, enviados desde cuentas anónimas, con miedo a ser descubiertos. Algunos vinieron con ira, acusándome de traición, de debilidad. Algunos vinieron con preguntas, tanteando el terreno, sin estar seguros de si podían confiar en mí. Y algunos vinieron sin nada más que silencio, sentados frente a mí, esperando a que yo hablara primero. No tenía respuestas fáciles para ellos. No tenía palabras perfectas que pudieran borrar años de condicionamiento, de miedo, de creencia. Todo lo que tenía era la verdad de mi propio viaje, de mis dudas, de mis errores, de mis remordimientos. Y les conté todo, no para convencerlos, no para discutir con ellos, sino para mostrarles que el cambio era posible, que había otro camino, que el mundo que les habían enseñado a temer no era lo que ellos creían que era. Algunos se marcharon sin querer escuchar, pero otros se quedaron. Algunos escucharon. Algunos, pude ver, ya estaban cuestionando, ya empezaban a sentir el peso de sus dudas. Y eso era suficiente, porque sabía que el cambio no se producía de la noche a la mañana. Era un proceso, un lento y doloroso desenlace de todo lo que creías saber. Y a veces, todo lo que hacía falta era una conversación, un momento, para ponerlo en marcha. Pero no todos estaban dispuestos a dejarme ir tan fácilmente. Las amenazas continuaron. Algunas eran anónimas, el mismo tipo de cartas y mensajes que me habían seguido desde el principio, pero algunas eran más directas. Una noche, después de un evento en el que daba una conferencia,
Salí y encontré mi auto destrozado, las ventanas destrozadas, insultos pintados con aerosol en las puertas. Un mensaje dejado atrás, alto y claro: no perteneces aquí. Me quedé allí, mirando el daño, sintiendo el familiar pulso del miedo en mi pecho. Pero esta vez, no dejé que me consumiera, porque ahora entendía lo que querían. Querían que corriera, querían que tuviera miedo, querían silenciarme de la misma manera que habíamos silenciado a otros durante años, y me negué a darles ese poder. En cambio, seguí adelante. Hablé más alto, conté mi historia con más frecuencia, me acerqué a más personas, porque cada vez que alguien intentaba detenerme, solo demostraba lo importante que era este trabajo. El odio no moría en silencio. Luchaba, arremetía, trataba de retener a sus víctimas durante el mayor tiempo posible, y la única forma de derrotarlo era negarse a tener miedo. Pero también sabía que esta lucha era más grande que yo. Si se iba a producir un cambio real, no podía surgir de una sola persona. Tenía que surgir de un movimiento, de personas dispuestas a ponerse de pie, a hablar, a desafiar las mentiras que se habían dicho durante generaciones. Y así, comencé a conectar con otras personas, activistas, educadores, ex-extremistas como yo que se habían alejado y ahora estaban tratando de marcar una diferencia. Juntos construimos algo, una red, un sistema de apoyo para quienes intentaban salir de la situación, un puente para quienes estaban al borde del abismo y no estaban seguros de poder dar el siguiente paso. Celebramos reuniones, talleres e intervenciones, compartimos recursos, historias y estrategias. Nos acercamos a quienes todavía estaban dentro y les ofrecimos una salida. Y poco a poco, la gente empezó a escuchar. Vi a hombres a los que alguna vez había acompañado y que empezaban a cuestionar sus creencias. Vi a jóvenes criados en el odio dar sus primeros pasos hacia algo diferente. Vi a familias reconectarse, amistades sanar, comunidades que empezaban a abrir sus puertas a quienes alguna vez habían sido sus enemigos. Y me vi a mí mismo, por primera vez, no como el hombre que había sido, sino como el hombre en el que me estaba convirtiendo. Nunca borraría el pasado, nunca desharía el daño que había causado, pero podía construir algo nuevo. Podía pasar el resto de mi vida luchando contra la oscuridad que una vez había abrazado. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente. Aprendí rápidamente que la redención no era algo que pudiera exigir, no era algo que pudiera esperar. Era algo por lo que tenía que trabajar, todos los días. Algunas personas nunca me perdonarían, y yo lo entendía. Algunas personas siempre me verían como el hombre que había sido, no como el hombre en el que estaba tratando de convertirme, y no las culpaba, porque si yo hubiera estado en su posición, si hubiera sufrido a manos de personas como yo, no estaba seguro de poder perdonar a ninguno de los dos. Pero la redención no consistía en ser perdonado. Se trataba de hacer el trabajo de todos modos. Se trataba de mostrar, no de contar. No podía borrar mi pasado, pero podía asegurarme de pasar todos los días luchando contra él. Así que seguí hablando. Seguí acercándome a aquellos que todavía estaban atrapados, ofreciéndoles una salida. Seguí escuchando a las personas que una vez había ignorado, escuchando sus historias, su dolor, su ira. Y no huí de eso. Me senté en eso. Dejé que me cortara, que me rompiera, que me recordara por qué nunca podría volver atrás. Un día me invitaron a hablar en una escuela. Era un evento pequeño, solo un puñado de estudiantes, pero para mí lo era todo. Porque sabía que si alguien hubiera llegado a mí a esa edad, si alguien hubiera desafiado las creencias con las que me crié antes de que se endurecieran hasta convertirse en algo inquebrantable, tal vez mi vida hubiera resultado diferente. Tal vez no hubiera pasado años ahogándome en odio. Tal vez no hubiera lastimado a tanta gente en el camino. Así que me paré frente a ellos, con rostros jóvenes mirándome, algunos escépticos, algunos curiosos, y les dije la verdad, no solo sobre lo que había hecho, sino sobre cómo comenzó, sobre lo fácil que era dejarse llevar, sobre cómo el odio se disfraza de amor, de lealtad, de tradición, y sobre lo peligroso que puede ser eso. Después de la charla, un muchacho se me acercó.
Estaba callado, vacilante, cambiando el peso de un pie al otro. Y luego dijo: «Mi tío dice las mismas cosas que tú solías decir». Me miró y preguntó: «¿Qué debo hacer?». No tenía una respuesta fácil para él. Quería decirle que se fuera, que lo dejara atrás, que se negara a escuchar. Pero sabía que no era tan sencillo. Así que, en lugar de eso, le dije: «Hazle preguntas. Haz que te explique. No aceptes simplemente lo que dice. Cuestiónalo. Y si no tiene sentido, confía en ti mismo». Él asintió lentamente, considerando mis palabras. Y en ese momento, vi algo que nunca había visto en mí a esa edad. Duda. Una voluntad de cuestionar. Una grieta en los cimientos. Y supe que, a veces, eso era todo lo que hacía falta. Una sola grieta para derrumbarlo todo. Pero no todo el mundo estaba dispuesto a cuestionar. Me di cuenta de que algunas personas nunca cambiarían. Aprendí esto de la peor manera cuando traté de acercarme a alguien a quien una vez había llamado mi mejor amigo. Había estado allí en todo. Mi iniciación, mi ascenso, mis peores momentos. Y cuando me fui, lo vio como la mayor traición. Pero pensé que si alguien podía entender, si alguien podía ser convencido, era él. Así que me acerqué. Lo conocí en un lugar neutral, sentado frente a él en una mesa en un restaurante de carretera, como había hecho con tantos otros. Pero esta vez fue diferente. No me escuchó. No hizo preguntas. Se limitó a mirarme, con la mandíbula apretada y los puños sobre la mesa. «Suenas igual que ellos», dijo con voz llena de disgusto. «Igual que la gente contra la que juramos luchar». Le dije la verdad. Que no había guerra. Que nos habían mentido. Que nos habían utilizado. Que la gente a la que nos habían enseñado a odiar no era nuestro enemigo. Pero él se negó a escucharla. Su mente estaba bloqueada. Sus creencias eran demasiado profundas. Su identidad estaba demasiado envuelta en la causa. Y en ese momento comprendí algo doloroso. Algunas personas no querían ser salvadas. Salí de esa reunión con la sensación de haber fracasado. Como si, por mucho que cambiara, por mucho que intentara hacer el bien, siempre habría gente que me vería como el enemigo. Y tal vez fuera cierto. Pero también sabía que por cada persona como él, había alguien más. Alguien como el chico de la escuela. Alguien como mi primo. Alguien como los hombres y mujeres que se habían acercado a mí en secreto, desesperados por encontrar una salida. Y no permitiría que los fracasos me impidieran ayudarlos. Porque el trabajo no consistía en cambiar a todo el mundo, sino en llegar a los que estaban preparados, a los que estaban al borde, esperando una razón para adentrarse en lo desconocido, a los que solo necesitaban que alguien les dijera que era posible. Y pasaría el resto de mi vida siendo esa persona. Sé que algunas personas escucharán mi historia y seguirán negándose a creer que es posible cambiar. Sé que algunos dirán que las personas como yo no merecen una segunda oportunidad, que ningún arrepentimiento puede reparar el daño que hemos causado. Y lo entiendo, lo acepto, porque este viaje no se trata de borrar el pasado. Se trata de asumir la responsabilidad por él. Se trata de usar la verdad para evitar que otros cometan los mismos errores. Y si mis palabras llegan aunque sea a una sola persona, si un corazón comienza a cuestionarse, si una vida se salva del ciclo del odio, entonces vale la pena. Si estás viendo esto y estás luchando con las mismas dudas que yo tuve una vez, si estás atrapado en un sistema de creencias que se siente más como una prisión que como un propósito, debes saber esto. No estás solo. Hay una salida. No será fácil, no será cómodo, pero al otro lado de ese miedo está la libertad. Al otro lado de ese dolor está la verdad. Y no importa lo que hayas hecho, no importa cuán profundo creas que estás, siempre hay una manera de seguir adelante. Siempre hay una elección. Y si eres alguien a quien personas como yo han lastimado, si has sufrido por las mentiras que difundimos, la violencia que causamos, el odio que justificamos, no te pediré que perdones, pero sí te pediré que creas que el cambio es real, que los corazones pueden transformarse, que nadie tiene por qué seguir siendo prisionero de su pasado. No puedo deshacer lo que he hecho, pero puedo dedicar el resto de mi vida a asegurarme de que menos personas sigan el camino que una vez recorrí. Si esta historia te ha hablado, si crees en el poder de la verdad y la redención, entonces te pido que tomes acción.
Graba este mensaje en tu corazón. Compártelo con quienes necesitan escucharlo y, lo más importante, busca la verdad en todo lo que hagas. No aceptes el odio como tradición. No dejes que el miedo dicte lo que crees. Cuestiona las mentiras. Haz las preguntas difíciles. Y si estás listo, da el primer paso hacia algo mejor. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús, porque Él es el único que puede tomar lo que está roto y volverlo a unir. Él es el único que puede convertir el odio en amor, la oscuridad en luz, la esclavitud en libertad. Si estás buscando una salida, si estás buscando algo más grande que tú mismo, Él te está esperando. Y no tienes que recorrer este camino solo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por permitirme compartir mi historia, por permitirme ser vulnerable, por darme la oportunidad de demostrar que el cambio es posible. No lo doy por sentado. Esta no es solo mi historia, es nuestra historia, porque todos somos parte de este mundo juntos, y juntos podemos construir algo mejor. Mantente fuerte, mantente abierto, sigue buscando la verdad, y nos vemos en el próximo mensaje.